la soberanía de nuestras reservas internacionales y la repatriación del oro. Qué escándalo ha causado esto, pero qué felicidad que el presidente haya tomado esa decisión. Jesús, explícale a los compatriotas por qué esa medida y la importancia que tiene. Bueno, primero pienso que deberíamos saber que la reserva o las reservas internacionales son los activos que tiene el país, el ahorro que ha acumulado el país en moneda extranjera y sirve para asuntos de estratégica importancia, cumplir con las obligaciones, con las contingencias, con las necesidades que tenemos nosotros en la relación con el resto del mundo. Y lo más lógico es que esos recursos se encuentren en los lugares y en las condiciones más seguras y en lo posible de mayor rentabilidad. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que aclarar, porque se crea mucha confusión. Incluso cuando le hacen entrevistas a uno hay allí todavía algo de confusión. Una cosa son las reservas en oro y otras cosas son las reservas operativas. Así es. Son dos cosas distintas. Lo que ha decidido el gobierno revolucionario como un acto de soberanía y como un acto de seguridad estratégica es traer las reservas en oro para depositarlas acá. No todas estaban fuera, pero una buena parte de ellas estaba fuera. Nosotros tenemos 29.000 millones de dólares en reservas internacionales en la actualidad y de ellas 19.000, es decir, 2/3 partes, están en oro. Bueno, lo más lógico es que se encuentren acá, en el país. Eso es lo que hemos hecho, revirtiendo una decisión que se produjo en los años 80. Lucinchi fue el que inició con esto, hay que recordarlo, Lucinchi. Y después Carlos Andrés Pérez, de depositarlo en el exterior, porque en aquel entonces, para dar la palabra a Andrés Eloy, se tenía como visión de que la soberanía era un principio que se venía diluyendo con el proceso de la globalización, por una parte, y por el hecho de que el país, producto de sus problemas económicos, entraba en el área de competencia ya de la dominación del Fondo Monetario Internacional, Fondo Monetarista. Entonces allí se entregan las reservas en oro como algo absolutamente natural. Un gobierno revolucionario y patriótico, bueno, las repatria. Eso, para seguir en la línea con lo que tú estás, así como introdujiste el tema que creo que es muy pedagógico, es bueno decir que lo que llamamos reservas operativas es el cash, el dinero en efectivo que tenemos y algunos giros, que representan, como bien tú lo comentabas, algo así como 9 o 10 mil millones de dólares, ¿no? Pero en cash tenemos entre 6 y 7 mil millones de dólares en varios bancos. El 80% de ellos en los bancos europeos, que están en crisis, que ese sistema financiero está muy endeble y probablemente venga un tsunami con grandes problemas de liquidez financieros. Y el otro porcentaje de la reserva, que es el mayoritario, más de 18 mil millones de dólares, está en oro. De esos 18 mil, 7 mil están aquí en el Banco Central, que es el 43%, en barras de oro. Y la diferencia, que es 11 mil y algo, están en diferentes bancos del mundo. En el caso de Estados Unidos, JP Morgan y Barclays. Y en el caso de Francia, Inglaterra, etcétera, el otro 80% en Europa. El oro no da intereses, no genera intereses. Se colocaba ya como una prenda, atendiendo a los criterios del Fondo Monetario. ¿Me colocas el oro aquí o no te presto? ¿Por qué? Porque en caso de cualquier incumplimiento o desconfianza, eso se congela y va a arbitraje internacional, nuestro oro allá congelado en la banca. Mientras que estando aquí es mucha más garantía y solidez para nuestra economía, para nuestros compromisos. Un país como Venezuela, soberano, con las alianzas internacionales que poseemos, con 297 mil millones de barriles de petróleo, no necesita estarle dando prenda a nadie sobre este tema. Lo más seguro es tenerlo acá, nuestra joya, nuestro oro, como decía la viejita, tenerlo acá. Y en el caso del cash, del efectivo, no tener todos los huevos en un mismo saco, y mucho más cuando ese saco evidentemente se le está yendo la costura, como es el caso de la economía norteamericana y europea. Nosotros vamos a colocar que en Rusia, en India, en China, economías emergentes todas sustentables, vamos a colocar el dinero. Lo extraño es que los de oposición, los sectores oposicionistas a la derecha, dijeron en el hemiciclo, al final estar de acuerdo con las dos cosas. Y lo que les preocupa ver el método. Fíjate qué raro. Hay un método en el Banco Central que dice que no se pueden colocar reservas en Latinoamérica, en Brasil o en Rusia. Hermano, ese método, al igual que todo el sistema financiero internacional, está en tela de juicio, hermano. Pero fíjate, Andrés Eloy, una cosa bien importante. No se puede colocar
si nosotros cambiáramos la moneda, pero está perfectamente claro que nosotros o en euro o en dólar podemos tenerla donde sea, Claro. manteniéndola en euro o en dólar. Claro. Porque el problema de fondo es el sistema monetario. Así es decir, nosotros podemos tener bolívares en Venezuela y que el que vaya a salir de Venezuela necesita dólares, Así es. porque los bolívares no te valen en ningún otro país. Pero- Para eso es que hay que tener las reservas internacionales, porque esa es la garantía para que la moneda nuestra pueda tener un valor. Como el país compra al exterior cosas y tienes que pagarla, como el país Así tiene es. necesidad de tener ese recurso para cancelar cosas y adquirir cosas, el país tiene que tener reservas internacionales. Pero nosotros podríamos tener un fondo de reserva en América Latina. Claro, es que es donde voy. Ya, ¿Cómo? pero una Adelante, pregunta, Blanquita. ¿cómo hace uno, digo, como que pregunta a la gente, ¿por qué yo le voy a dar a mi vecino que está quebrado Para que te guarde. que me guarde las cosas? Así que, Claro. ¿cuál es la lógica de si el vecino está quebrado que yo le dé mi plata? Un vecino que está quebrado y que ya le ha congelado y le ha quitado plata a otro, porque no respeta el marco de la Que es norma ladrón, internacional. además es un mafioso que está en el Además es barrio. ratero. Fíjense cómo se llevaron los 200 millardos de Libia. Eso no tiene ningún sentido. Y un poco lo que comentaba el camarada Aristóbulo, el tema de la reserva operativa, Operativa. sobre todo la operativa, el cash. Ujú. Bueno, yo tengo que pagar intereses de los bonos de los tenedores Así extranjeros, es. tengo que pagar bonos que se van venciendo, tengo que traer alimentos, tengo que traer medicamentos y la reserva operativa es para eso. Pero caramba, yo tengo que tenerlo en el sistema más confiable. Nosotros estamos desde el año 2005 en un proceso de despojo de riesgo de nuestras reservas. Si nosotros no hubiésemos sacado los 3.000 millones de dólares que sacamos del sistema norteamericano en el año 2006-2008, se nos hubiese quedado congelado el dinero en Lehman Brothers, como se le quedó a otros países. Otros bancos centrales Porque tienen dinero quebraron congelado los de allá. Lehman Brothers. Mira, claro. Cuéntanos eso, el porque, banco- un poco porque ellos quieren que los administren allá y allá hay una cuerda de ladrones que han robado su Imagínate propio tú, país. Blanca, que el Banco Interamericano de Desarrollo se le quedaron 1.000 millones de dólares en Lehman Brothers. O sea que estos señores de oposición aplaudirían que a nosotros se nos hubiese quedado la plata Pero a nosotros enganchada no allá. se nos quedó Ni un porque medio. Chávez empezó un proceso, ¿verdad?, Visualizó. de traslado, de reubicación de las reservas desde hace tiempo. Apenas tenemos el 10-11% El 11%. en Estados Unidos. En JP Pero si Morgan. nosotros hubiésemos dejado eso, como Chávez lo encontró, nosotros tuviéramos como Grecia. Así El es. presidente inició un proceso y ese proceso continúa, no ha terminado. Eso yo quisiera que tú le explicaras a la gente un poco ese esquema, ese proceso y la importancia que eso tiene. Y el ¿no? nuevo fondo latinoamericano, Jesús, con Mira. la nueva visión. Con la puesta en marcha de la globalización, se perdió de perspectiva la necesidad de construir un Estado en función de los intereses de la nación. Eso es un primer elemento. ¿Y qué pasó? Los mercados financieros, la decisión de las transnacionales y de los organismos multilaterales comenzaron ellos a disciplinar el mundo. Es decir, que lo bueno era lo que ellos estimaban y lo que ellos imponían. A partir de ese momento, bueno, se hizo aquí lo que nosotros ya vivimos y que es una hondísima huella muy negativa, nefasta en la historia del país. La soberanía en la aplicación de las políticas económicas y sociales la asumieron los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional. Las reservas internacionales las manejaban ellos directamente. Ellos estimaban cuánto era necesario, a cuánto tenía que tener. ¿Ustedes saben por qué se aplicó aquí el paquete del Fondo Monetario Internacional? Porque las reservas internacionales eran insuficientes para lo que decía Aristóbulo, Así es. cumplir con las obligaciones de pago. Así es. Y como el Fondo Monetario Internacional tiene como misión fundamental estabilizar las finanzas mundiales, nosotros Fría. pero no teníamos plata. Entonces nos impusieron un plan para tener dinero, a pesar de que eso hundía a la inmensa mayoría de la población en la pobreza. Entonces elevar las reservas internacionales era un hecho absolutamente necesario para pagar entonces la deuda externa y pagar con nuestros acreedores. Y fíjate, Aristóbulo, entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros nos convertimos en prácticamente un apéndice de un mecanismo internacional, pero cuando se rompe con esa dinámica, ese mecanismo internacional de dominación financiera necesita de operadores. Aquí lo que se produjo en la Asamblea Nacional y con la declaración no fue otra cosa que un caso de lobbies, Así es. lobistas, gestores de los centros internacionales, todo el mundo sacando Los dinero. parlamentarios. Sí, todo el mundo sacando el dinero de Wall Street y de la bolsa, y ellos prácticamente chantajeándonos a nosotros para que dejáramos el dinero allí. Es decir, que ellos están hablando Son en agentes función- de sí, esos- de son operadores. operadores políticos de ellos. Qué lamentable. No, y nosotros tenemos que hacer algo que ni siquiera ellos hacen, los grandes capitales transnacionales que están sacando
su dinero. Entonces ese es el hecho que nosotros estamos cuestionando desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político. Nadie puede preferir los intereses de una nación y los intereses de una corporación transnacional ante que los nuestros. Por eso que decimos Pero que ¿no son será que ellos tienen sus intereses allá? Sí, exactamente. sus inversiones y lo cosas. han demostrado. Nosotros se lo hemos demostrado desde el punto de vista del financiamiento, cómo ha fluido, y ellos lo han demostrado con creces con su Ahora posición. fíjate, nosotros tenemos que luchar por cambiar el sistema monetario internacional. Es un problema de fondo, Sotorroja lo viene planteando, es el tema de fondo. Nosotros no podemos seguir dependiendo del dólar, etcétera, etcétera. Y máximo cuando, por ejemplo, los países de Sudamérica tenemos, de Latinoamérica tenemos casi 700 mil millones de dólares en reserva, que por eso se habla del fondo de reserva nuestro. Y Chávez está empujando eso con el Banco del Sur, etcétera, etcétera. Ya los países de América Latina se han pronunciado. Pepe Mujica se pronunció, todo el mundo se está pronunciando, pero sin embargo los diputados aquí están en otra onda. Ahora, otro riesgo que tenemos ahí, que nosotros depositamos nuestra plata en reservas internacionales operativas afuera y después esa misma plata nos la prestan. Al 14%. Esa misma plata es la que nos prestan. Claro. Es una trampa y las calificadoras de riesgo que la manejan ellos como le da la gana, cuando le da la gana nos bajan y le cambian el valor a los bonos nuevos. Oye, Andrés Eloy, a mí me gustaría imaginarnos, Dios nos cuide de que nada de eso pase y gracias al pueblo venezolano no pasó. Pero si aquí se hubiese efectivamente mantenido el golpe de Estado y Carmona, el señor de Fede Cámaras y todos estos agentes del Departamento de Estado norteamericano hubiesen tomado posesión del país, ¿qué habría pasado en Venezuela en medio de esta crisis mundial donde los ladrones se apoderan de todo? Te doy un indicador objetivo, Blanquita, de ese día. Ese día que Aristóbulo andaba por ahí corriendo, que después vimos que entró a Miraflores y dijo, voy a preservar esta silla hasta que llegue Chávez. dijo Aristóbulo el 13 y 14 de abril. El 13 de abril, el petróleo, que el 11, Chávez presidente, estaba en $24. El 13 de abril, 47 horas después, amaneció en $16. Hubiese vuelto a los $7 con que lo encontró el presidente Chávez. $8. Qué bárbaro. Esto es un indicador objetivo. Yo los invito a que revisemos el indicador. ¿Qué le habían ofrecido estos señores al imperio norteamericano que cayó $8? Ni siquiera con lo que está pasando en Libia ha caído como cayó con ese fenómeno en Venezuela. Ahora imagínate para dónde iban las reservas internacionales. Blanca, Jesús, Aristóbulo, ¿para dónde iban las reservas internacionales? Otra vez a 8 o 9 mil, como las recibimos, a $9,000. Estaríamos de nuevo en pobreza extrema, el 80% de la población, además, porque se habrían saqueado todo y nada en inversión. Y además social. arrodillado. Imagínate de cámaras decidiendo. Además arrodillado estos mecanismos perversos de financiamiento internacional. Pero ese mecanismo de financiamiento es tan perverso que a nosotros no solamente nos dieron un golpe militar, a nosotros nos dieron un golpe financiero, Jesús. Claro. Porque los dueños de los dólares lo empezaron a sacar. En una semana dijeron, vamos a sacar los dólares. Cuando iban 3 días, Blanca, las reservas nos bajaron a $7,000 millones de dólares. Sí, aquí no había ni cómo pagar nómina. O sea que nos pueden tumbar sin disparar un tiro. Pero la importancia que tienen las calificadoras de riesgo, el impacto que esto tiene sobre los bonos, porque para mí son unos traidores a la patria lo que hicieron. Jesús, explica eso. El propósito de esa declaración fue dañar al país, la imagen del país. Ellos no ven posibilidad de derrotar a Chávez por la vía electoral y entonces prefieren cometer un crimen abominable como arruinar la economía, incluso causando un tremendo daño al país, pero con el tal de sacar a Chávez. Pues fue lo que ocurrió. Una profunda crisis. En los años 2002 y 2003 la economía cayó acumulado en un 20%, una quinta parte se contrajo. Eso causó el mayor daño económico en toda la historia republicana del país. Nunca antes había ocurrido, ni siquiera durante la guerra. Eso están pretendiendo ellos, porque ellos creen, ellos tienen un cálculo político, pero no es electoral, sino el cálculo del golpe de Estado, el cálculo de la desestabilización. Ahora, ¿cómo nosotros hemos recuperado las reservas internacionales? Con una política de control de cambio que impide la fuga y con una política de recuperación de precios que estimula el ingreso de divisas. Y esa reserva internacional estamos obligados nosotros a utilizarla ya no como se hacía tradicionalmente. Chávez ha roto con eso. ¿Cómo? Como un ahorro allí. No, ahora lo tenemos que convertir en palanca para el desarrollo del Fonden. ¿Qué resultado de eso? El Fonden es el resultado, Andrés, de la transferencia de recursos en ese pote que está allí y que tiene un papel decisivo, pero que no es determinante si no se traduce en desarrollo. Pues bien, nosotros lo hemos hecho internamente y ahora viene la fase que planteaba Aristóbulo y lo que tú planteabas ahora, Andrés Eloy. ¿Cómo hacemos nosotros para que esos recursos, y ni siquiera es que nos los prestan a nosotros, porque cuando nos prestan a nosotros nos los prestan condicionados, lo utilizan para la especulación financiera? Fíjate, Jesús, yo me acuerdo cuando Chávez dijo, ¿y las reservas no tienen techo? Y dijeron, no, eso no tiene techo, presidente. Ajá, ¿dónde está eso? ¿En qué ley?
¿Dónde está escrito que las reservas no tienen techo? En el capitalismo neoliberal. No está escrito en ninguna parte, pero todos los países hacen así, etcétera. Ah, bueno, entonces nosotros vamos a hacer lo que somos autónomos, pues. Vamos a ponerle. ¿Cuál es? Tiene que haber un monto, un momento que digamos, con esto es suficiente, con esto hay una garantía. Y entonces hablaron de 29, 30, pero contra eso opinó y escribió todo el que le dio la gana. Busquemos en la hemeroteca para que tú veas todos los economistas lo que decían. Nada, papá, Chávez puso ahí lo que son las reservas necesarias, ¿verdad? Y después dijo Chávez, lo que vaya encima de eso, nosotros podemos utilizar lo que fue lo del millardito. Y vino el concepto de las reservas excedentarias. Y eso crea el Fonden. Y de las reservas nosotros no solamente tenemos unas altas reservas, sino que parte de esas reservas son las que se han invertido en lo social, en carretera, en escuela, en ambulatorio. Parte de esas reservas que antes se la llevaban. Que eso es como tener en la casa un platero guardado. Así es. Pero que nuestros hijos se mueran de hambre. O sea, que nuestros hijos pasando hambre, no pudiendo ir a la escuela, pero nosotros tenemos una plata ahí para pagarle a alguien. En los foros y debates que dimos sobre esos años, que teníamos que incorporar el concepto de la reserva necesaria y la reserva excesiva, porque hasta ahora teníamos el concepto vigente de la reserva contemplativa. Era una reserva para contemplarla, para verlas y que las vieran. Imagínate tú, un concepto de reserva contemplativa. Para robársela. A ellos nunca le había pasado eso por la cabeza porque no habían llegado a tener tantas reservas, ¿verdad, Jesús? Bueno, además, pero fíjate este detalle de lo que estamos comentando y lo que comenta Jesús, ¿no? Esta metodología y toda esta calificadora de riesgo irán a donde dijo Sotorroja, al basurero de la historia. Ya ese sistema que nace incluso desde aquella famosa reunión en Bretton Woods, de ahí el Fondo Monetario, el Banco Mundial, después todas estas calificadoras, para poder pagarse y darse el vuelto, esto se vino abajo. Nosotros tenemos que crear nuestras calificadoras latinoamericanas. Como el Fondo de Reserva Latinoamericano. Tenemos que crear el Fondo de Reserva Latinoamericano. Chicos, pero es que esto es algo ni siquiera de un pensamiento de izquierda de vanguardia. Esto lo está planteando María Inma Mejía, que para nada es de izquierda, ¿vale? Pero la derecha venezolana está tan anacrónica. Santos, el presidente colombiano, se mostró... El presidente Santos, chicos, tú vas a decir que el presidente Santos es de izquierda, es chavista, y está planteando una nueva metodología, un nuevo concepto. El pragmatismo, Andrés. Exactamente. Bueno, camarada, se nos acabó el tiempo. Vamos a leer aquí algunos de los mensajes de nuestros compatriotas, pero todo esto es lo que es provocación. Ningún programa va a servir para explicar todo lo de la reserva. Tenemos los foros. Camarada, lucharemos contra el imperialismo. Se violan las fronteras y declina el amor que se te brinden. Y declina el amor que se viola. Ajá, si se violan las fronteras y declina el amor que se te brinda, entonces yo seré la víctima primero. Pueblo, buenos días, saludos desde Punto Fijo. El oro es nuestro y lo guardamos donde queremos. Una pregunta, Andrés Eloy, pero no la hace. Lo importante es que nuestras mujeres le preocupan tanto a nivel gerencial que quieren desvirtuarla. Esa es la realidad. Que quieren desvirtuar la realidad, pero han fallado una vez más. Pueblo, Raúl Torres, si no le dan una parada a las informaciones ofensivas de la oposición venezolana, será la Libia de Latinoamérica. Apliquen la ley. Un saludo bolivariano y revolucionario, mi querido paisano Aristóbulo. Eso lo dice Carmen de Sarría. Un abrazo, mi vida. Pueblo, las mujeres afrodescendientes, barloventeñas, rechazamos la agresión contra la mujer venezolana y nuestra solidaridad a la camarada Blanca. Muchas gracias, compañera. Saludos, camaradas, desde Radio Sardina, en sintonía. A la mamá de Andrés Eloy, bendito tu diente que te dio ese hijo. Ay, qué bella. Elba, tan bonita. Pueblo, compatriotas, buenos días. Dios bendiga al presidente. Declaro sanidad sobre él. Qué bonito. Blanca, sigue luchando por el socialismo. Felicitaciones, mi linda. Esto lo dice María Briceño. Muchas gracias, querida María. Buen día, camarada. Dios los bendiga. Buen programa y a ti, Bella Blanca. Qué oasis de belleza. Y Aristóbulo, digno afroamericano. Viva Chávez, Naudi, desde Araure, Portuguesa. Gracias, tan bella, Naudi. Y yo, indoamericano. Blanca, tu bello rostro engalana el programa. Esto lo dice Luis Buendía, desde Falcón. Gracias, Luis. Camarada Luis. Vamos feo, gracias. Gracias, camarada. Pueblo. Es un hombre, tiene que decírmelo a mí, no te lo voy a decir. No, Luis, muchísimas gracias. Buenos días. Antonio Ledesma no le ha pagado a los que votó de la alcaldía mayor y pretende ser presidente. ¿Cuánto despedirá si llega a ganar? Esa es una buena pregunta. Nos saltamos uno. Aristóbulo, te felicito por serle fiel al presidente. Luchadores como tú valen la pena.
para todo el pueblo revolucionario. Eso lo dice María Briceño desde Anzoátegui. Tú querías que yo lo leyera. Gracias, María Briceño. Pueblo, ¿podría hablar del sistema de integración del Sucre? Gracias. Explica Sucre. El Sucre es un sistema de Comentario. compensación que no es propiamente una moneda concreta, un cono monetario, sino que comporta un sistema electrónico que posterior a los intercambios de importación y exportación que los países latinoamericanos generen, va a una cámara de compensación final y se termina pagando el neto que quede a favor de uno u otro país por los bancos centrales. Estuvo muy técnico. Jesús, El Sucre, Bueno, pero el tema con eso te pone el profesor 20, pero oye, es difícil. así es. el Sucre es como una moneda, pero que todavía no se puede tocar. Existe nada más en los papeles para la transferencia, se marca. Hay una transferencia entre un país y otro, entonces allí hay dos cuentas. En una hay un deducible y en Jesús, otra hay... y Andrés yo lo Lorón, puedo explicar más nosotros claro. yo tengo esta taza Tú me das y permiso. tú tienes el vaso. Ajá. Yo quiero el vaso Ajá. y tú quieres la taza. ¿Cómo usamos el Sucre para que nosotros hacer negocio? Yo te lo voy a explicar en Ajá. criollo. El señor del abasto de aquí y el señor del abasto del frente. Los dos tienen productos, pero tienen productos distintos. Y yo llevo un libro. El vaso y la taza, chico. Pero pues ya voy para el vaso y la taza. Yo llevo el libro y le digo, hermano, deme acá 4 pollos y lo voy llevando. ¿Cuánto cuesta tanto? Y él también va anotando allá en su librito, el librito que tienen los bodegueros. Al final del mes, cuando saquen la cuenta, va a quedar un monto a favor de uno u otro. Y eso es lo único que se va a pagar en dólares y no todo el tiempo cambio y cambio y cambio y cambio. Con el cual, es así. Pero en el otro mundo posible, ¿no será que en vez de yo estar pagando con un dólar que además no tiene Especulativo, ninguna ¿eh? validez, pague con un Sucre? O una moneda Claro, nuestra, un Sucre la moneda nuestro. latinoamericana. Ahí- ¿Por qué es los posible. europeos crearon el euro? Ahí cabe lo ¿Por qué que- nosotros no podemos ¿Por qué crear no el podemos Sucre? dar nuestro Sucre Sí, y para- pagamos yo creo que grosso para modo? Y el euro se inició así como el Sucre, Se como inició una porque es un moneda, proceso. De compensación. exactamente, Ah, para allá vamos. una moneda entonces. electrónica, una moneda, Así pero empezó. para allá vamos. ¿Y tú sabes cuál es la fortaleza de una moneda? La fortaleza de la economía, por eso tenemos que fortalecer nuestra economía para que las monedas se fortalezcan a su vez. ¿Y tú sabes por qué el dólar está débil? Porque la economía norteamericana está tambaleando. Porque Bueno, son María los Bravo. parásitos de la Mira, economía María Bravo mundial, desde Katia dice hizo el la señor pregunta Putin. bien buena, Bien María, buena. tu No, pregunta. y el beneficio de eso, que no hay que estar buscando dólar para estar pagando Andrés Lodi, cada rato, te voy a porque se pedir va una para arriba. tarea. Tenemos que graficar lo del Sucre, Va. sencillito, de Jesús, que la gente lo entienda. Porque Vamos. para los foros debemos llevarnos. A propósito, el jueves, Jesús, tenemos foro en todas las 22 parroquias de Caracas y la juventud a las 4 de la tarde lo tiene en el auditorium del metro sobre esta materia. Vamos a decir, para el jueves tenemos una Ok. lámina que explique ¿Cómo no? el Sucre, Mira, que es esto muy lo dice importante. José Zamora desde Zaraza. Saludos del Frente Popular William Lara, nuestro camarada William Lara. William. Las fotomontajes y el escrito de ese diario amarillista es violatorio de los artículos 58, 60 y 108 de la Constitución. José Zamora, gracias, Por eso camarada. respaldamos las sanciones y las medidas tomadas por el Poder Judicial. Y forma parte de una estrategia de desestabilización y de golpe de Estado. Pueblo, ¿qué cosa? Esos países son ricos gracias a nuestra riqueza. Y era hora de que todo sea nuestro. Y eso gracias al comandante Chávez. Cuidémoslo y para adelante, comandante, dice Naudi. Gracias, Naudi. Buenos días, soy Johnny Sarmiento desde Churuguara. Firme con la revolución, pa'lante a todos los que nos representan en la Asamblea Nacional. Ese es mi Pueblo, circuito. buenos días. Ajá, caray. Cárcel para los traidores a la patria. Por pensar distinto fueron presos camaradas en la Cuarta República. Antonio desde Los Teques. ¡Vivan las mujeres! Que vivan. ¿Quién sabe con qué intención los gobiernos anteriores sacaron el oro de nuestro país? Blanca, con respeto, tienes una voz preciosa como tu corazón. Ay, Gracias, Gracias, camarada. compatriota, por la parte que nos corresponde. No, Pueblo, le hubiese sido mejor a la oposición aplaudir la repatriación del oro. Es verdad. Pero Claro. eso es si no tuvieran Eso salió más barato. dueños, si no tuvieran deudas con los que los financian. Si por no eso fueran pueden hacerlo. enajenados. Este programa sí Si no- fue rápido, vale, se nos acabó el Dale. tiempo. Jesús, un mensaje, 30 segundos ahí. Bueno, el pueblo que se movilice. Nosotros hemos alcanzado conquistas extraordinarias y seguimos avanzando en la construcción de una patria soberana, pero eso requiere de mucho esfuerzo y de mucha lucha. La lucha por la independencia le costó al país la mitad de la población. Nosotros esperamos que eso no sea tan costoso, pero de que hay que luchar y eso se hace en la calle Andrés con los Lodi. trabajadores y trabajadoras. Aristóbulo, con lo que vamos a hacer, profesor Jesús, Blanca, con lo que vamos a hacer hoy en la Plaza Bolívar, lo que se va a hacer en todo el país y el avance de la conciencia del pueblo sobre las reservas internacionales, el Banco Central y el oro, más nunca vas a estar tú solo en el Banco Central defendiendo para que no se lleven el oro, sino van a ser millones y millones de venezolanos conscientes de su soberanía y empoderados de su futuro. Lo que dice Chávez, la conciencia, el La conocimiento. conciencia. Blanca.
Bueno, pero es muy importante para seguir el rumbo de la paz por nuestros hijos, por nuestras hijas, el rumbo de la democracia, que es el socialismo. La democracia verdadera es la construcción de nuestro socialismo bolivariano, cristiano, afrodescendiente, indígena. Tenemos que estar organizados, conscientes, alerta, firmes, porque es indelegable la defensa de la patria. Es un derecho y un deber de todos y de todas. Para que esto no suceda, nunca más pueden estar los traidores dirigiendo nuestro destino. Tienen que estar los venezolanas, las venezolanas y los venezolanos patriotas al frente de cada consejo comunal, de cada organización del poder popular y de los poderes públicos. Nunca más los traidores, porque eso sí nos llevaría justamente a la guerra y a la violencia. Allí estaríamos si no hubiésemos detenido el golpe de Estado del 11 de abril. Pero seguimos iluminados por Dios, porque estoy segura de que definitivamente este ejemplo de democracia ha sido acompañado por la espiritualidad de nuestro pueblo, por la historia heroica que tenemos y porque somos ejemplo para el mundo. Bueno, queda pendiente que el presidente en cualquier momento lance la ley de nacionalización del oro y entremos nosotros a explicar eso. Así es, así es. Y está pendiente la repatriación del oro. Por eso vamos a dosificar las movilizaciones, pero debemos tener organización y movilización. Es la única manera de defender la nueva legalidad revolucionaria y es la única manera de consolidar la nueva institucionalidad revolucionaria. Organización y movilización. Por eso nuestro gobierno todo está desplegado. Usted prende cualquier canal y ve al ministro tal, al ministra tal, al ministra tal, todo el mundo trabajando. Y el partido está desplegado. Yo quiero hacer el llamado a todos y a todas a recordarle, movilización, organización, todo el mundo alistarse como vanguardia, patrullero de vanguardia en los puntos de encuentro. Se acabó el programa Patria Socialista. Independencia, Patria Socialista. Viviremos y venceremos. Gracias a Vive. Y a la radio de la Asamblea Nacional. A la Asamblea por la base me la juego, esa es la